Vamos a esperar un par de minutos hasta que se conecten todos, por favor. Bien, creo que estamos ya la mayoría. Por favor, Juan, tú estabas haciendo uso de la palabra. Continúa, por favor. Bueno, entonces decía que el siguiente el otro punto que está mencionando era cuando empieza a comenzar el trabajo, que desencadena en el clímax, que es cuando le prestan la plata y le roban y toda esta escena con los policías y eso, porque ahí él logra conseguir su objetivo. Al final lo consigue, y es que es para dar el dinero a Chile, que para mí eso es el conflicto principal, porque ahí la del millonario es una subtrama, o sea, el tema del intento de suicidio y toda esa historia, el mismo drama de la chica, de lo que ciega de la renta, es otra subtrama. Pero sí, para resumir. Bloqueó el audio. ¿Ya bloqueé el audio? ¿Se me bloqueó ahorita o tú dejas el micrófono apagado? Unos 30 Quédate segundos. callado un ratito, unos 30 segundos. Bueno, entonces ya para resumir. Ahí sí se le escucha. Y entonces para resumir, el uno es, basándome un poco en la estructura aristotélica, ¿no? El primero sería, el primer acto, la presentación del personaje, es cuando aparece en la estatua, ¿no? De ahí, la segunda parte, que sería el llamado a la aventura, que es lo que yo lo conocía, es cuando conoce a la chica, porque ahí cambia el estado natural de él. Él ya tiene aquí algo por qué luchar o algo por qué la trama tiene que seguir avanzando. Y el clímax, ya para dar comienzo al tercer acto, vendría a ser eso, cuando ya le da la plata, porque de ahí el resto es el desencadenamiento de la historia. Gracias, Juan. ¿Alguien tiene algún otro punto de vista diferente? ¿No? ¿Nadie más que quiera intervenir? Bien, sí, efectivamente. Siempre la trama tiene que ver con la historia de los personajes principales. Justamente, y los puntos de giro tienen que ver con los personajes principales. En este sentido, el millonario borracho es un personaje secundario, porque la historia es la historia del vagabundo, de este vagabundo que conoce a la chica ciega, ¿no? Y trata de ayudarla. Cuando conoce a la chica ciega, ese es el primer punto de giro. ¿Por qué lo llamamos punto de giro? Porque en ese momento el personaje cambia su estatus, cambia su vida, le da una motivación a que haga algo diferente. Entonces, justamente ese se conoce como punto de giro por eso, porque hay un punto de giro en el personaje. El personaje que es un vagabundo, que está acostumbrado a no trabajar, a dormir donde puede, todo eso. Conoce a esta muchacha, ve la necesidad de esta muchacha
y decide cambiar su vida, decide hasta trabajar, se mete hasta de boxeador. ¿Sí? Y el otro punto de giro es justamente cuando le entrega la plata. Sí, ¿por qué? Porque eso da, al entregarle la plata, ocasiona dos consecuencias. Primero, que él vaya preso, y segundo, que la coprotagónica, en este caso la chica, se opere y vuelva a ver. Entonces, si ven, es una estructura clásica, aristotélica, con tres momentos, ¿no? Algo pasa, un primer momento, ¿no? Hay un punto de giro que cambia la situación del personaje, ¿no? En el segundo momento vemos todo lo que el personaje ha cambiado y tiene que hacer por conseguir, en este caso, el dinero para que la chica se opere, ¿no? Y el tercer momento, el del desenlace, que es cuando ella ya ha logrado el objetivo y él también, que es darle la plata, ¿no? Aunque eso nos traiga consecuencias. Si bien es una película que tiene un, digamos, es cerrado en sí, tiene una unidad dramática, pero lo interesante aquí también es que nos deja un final abierto, porque no sabemos si la chica que le reconoció al final se va a ir con él, no se va a ir, o sea, nos deja un final, como se conoce en el cine, un final abierto, porque no sabemos qué va a pasar. Esas dos miradas, tanto de la chica como de él al final de la película, es eso, un final abierto, porque no sabemos cómo va a continuar la historia. Pero en sí hay una unidad dramática en el sentido que la película es redonda, o sea, tiene un principio, tiene un medio, tiene un final, ¿no? Entonces, sí tiene una estructura dramática clásica. ¿Alguien más que quisiera aportar, comentar algo con respecto a esto? ¿No? ¿No hay ningún comentario? Bueno, antes de pasar a la parte del texto, yo igual como todas las sesiones les he traído un trabajo de Cinemateca que quisiera presentarlos. Dura solo 12 minutos, ¿no? En este trabajo que les voy a presentar, ¿no? Es igual una producción por encargo. Al conmemorarse 100 años de la batalla de Pichincha, que vamos a el próximo año conmemorar 200 años, se le encargó a una compañía productora que realice este documental que vamos a ver. Lo vemos y comentamos enseguida. Por si acaso no tiene sonido, solo son las imágenes.
Bien, ese es este trabajo audiovisual que fue por encargo, ¿no? A los 100 años de conmemoración de la batalla de Pichincha, ¿no? Por eso son tomas más, o sea, todo alusivo a Quito, ¿no? Pero es interesante ver cómo en este documental, que es un registro, ya por lo menos tiene una mejor estructura de lo que hemos visto hasta aquí, de las cosas o de las producciones que se estaban haciendo en esos primeros momentos acá en Ecuador. ¿Por qué lo he traído en esta sesión? No solo por lo de la fecha, sino también porque si ustedes se ponen a ver la vestimenta, los sombreros, especialmente de los personajes, son muy parecidos a los de la película de Chaplin, ¿no? Y cómo los sombreros o los zapatos denotan a qué condición social son cada uno de estos personajes, ¿no? Como les decía, si bien este no es un trabajo terminado, bueno, si es terminado, pero digo, es un trabajo documental en sí, sí guarda una mejor estructura de lo que hemos visto anteriormente. Toda esta producción dura unos 40 minutos. Nosotros hemos hecho una selección de estos 12 minutos, ¿no? Para que se puedan apreciar. Si bien a alguna gente le puede parecer aburrido esto, pero este trabajo nos guarda mucha información, no solo histórica, sino de todo lo que se vivía en esa época, ¿no? A través de los personajes, a través de estos desfiles, podemos darnos cuenta de qué es lo que pasaba aquí en la ciudad, ¿no? Y algo que me llama a mí también mucho la atención es que estos desfiles que se hacían hace 100 años son casi igual a los que les obligan un poco a los muchachos de colegio o de primaria hacerlo, ¿no? Como que en 100 años no hemos cambiado esas metodologías de ese sentimiento patrio de cómo festejamos determinadas fechas. Claudia, ¿quiere hablar, por favor? Sí, una cosa que me llamó la atención es como usted menciona, cómo seguimos celebrando las cosas de la misma manera en que la hemos hecho desde hace más de un siglo probablemente, porque asumo que eso empezó hace más de un siglo. Y también darme cuenta de que en cuestión de uniformes escolares, los de las niñas siguen idénticos. No ha cambiado nada. Los de los niños se nota que todavía en esa época mantenían la costumbre europea de que los varones hasta cierta edad usan pantalones cortos y a partir de los 12 usan pantalones largos. Pero de ahí, para las niñas, ese uniforme es el 28 de mayo en 1922 y en el 2022. Es idéntico. Y los militares, obviamente, pero los militares tienen un poco más de estructura, historia y todo esto, entonces se comprende, pero con respecto a los uniformes escolares, sí realmente un poco sorprendente. Había una niña ahí que inclusive mira mal a la cámara, yo creo que es porque está harta de hacer lo mismo todos los años. Y sí, todo sigue igual, a lo mucho han cambiado, quizás los hombres ya no usan sombrero y la ropa obviamente se ha vuelto mucho más informal, pero una pregunta que tengo es, ¿este tipo de documental en la época en la que se produjo era accesible a la población? O sea, ¿se mostraba en algún lugar o era de lo hacemos y lo ve el presidente y ya, se acabó? Sí, yo creo que la difusión de estos trabajos era a nivel oficial o de pronto pasarlo dentro de un cine, ¿no? Dentro de los cines que eran muy pocos también ahí y también hay que entender qué tipo de público iba a los cines en esa época, ¿no? No eran espectáculos masivos. El cine se convierte en un espectáculo masivo más bien a partir de la Segunda Guerra Mundial. De ahí el cine era una cuestión exclusiva para cierta gente. Imagínense que las salas en Francia, cuando empezó el cine, eran salas de 100 personas.
Entonces era muy exclusivo. Tengo entendido que acá las salas también cuando empezaron eran de muy poca capacidad. El cine, como les digo, se hace masivo a partir de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que comienzan a crearse ya las salas grandes. Pero sí, efectivamente, lo que usted marca, o sea, hay muchas cosas que siguen igual, ¿no? Y yo creo que es importante eso, ver nuestra historia, ver nuestro pasado para poder entendernos y ubicarnos en lo que estamos. Y creo que para los cineastas mucho más. Yo una de las cosas que critico a los jóvenes que hacen cine es que no ven cine. O sea, ver cine no es solo ver Marvel, ver las últimas producciones, ver Tarantino. O sea, es importante ver también todo eso, pero también yo creo que es importante vernos nosotros. O sea, es lo que hablábamos. Eh, el mestizaje para los ecuatorianos, los latinoamericanos en general, nos atraviesa mucho, es un trauma no superado el mestizaje. Entonces, muchas veces no queremos reconocernos lo que somos. Y eso también pasa en la parte artística o audiovisual. No vemos lo que somos o no queremos ver lo que somos, ¿no? Y yo creo que al contrario, tenemos que ver lo que hemos hecho, lo que hemos producido para inclusive poder entendernos, ¿no? Y una cosa que me parece importante en este taller, que yo también he estado reflexionando, es cómo en el resto del mundo las producciones van avanzando de acuerdo a eso, a la alimentación que tenían tanto de los textos dramatúrgicos de Shakespeare, de los clásicos, de la literatura. En el texto que les mandé a leer, vemos cómo el cine se comienza a alimentar de Verne y de otros clásicos en esa época de la literatura. Y cómo acá en el Ecuador, si bien, como estamos viendo, se hacía cine, la obra de Augusto San Miguel es el primer cineasta, pero es alguien que recoge, siendo guayaquileño, una historia que se podría entender como serrana, como es el Tesoro de Atahualpa, ¿no? Entonces, a mí sí me causa mucha intriga ver esas producciones, esas primeras producciones dramáticas que se hacían, que lamentablemente no se han conservado, para saber cuál era la visión y cómo estaban realizadas. Bien, con este trabajo quería hacerles una pregunta a ustedes. ¿Ustedes creen que solo en la ficción, en el cine de ficción, es importante el guión o creen que una producción documental también tendría que tener una estructura dramática? Es decir, un guión con una construcción dramática. ¿Qué creen ustedes? Vamos con Ronald, por favor. Yo, Pues Ya, sí, Marco, no puedes alzar la mano, entonces ya te doy la palabra. Estas dos intervenciones y tercero te doy a ti. Vamos con Ronald, por favor. pues sí, para mí el guión es muy importante ante todo, ya sea en literatura. El guión ahora es una estructura que se utiliza para tener mucha más fluidez en los trabajos que se hacen. Incluso no solo en el cine se utiliza el guión, se utiliza en todo actualmente. En sí, para mí sí es importante, muy importante el guión para todo. Y nada más eso. Bien, gracias. Vamos con Claudia, por favor. Claro, un documental necesita un guión, porque un documental es una historia. O sea, si yo veo el Animal Planet, veo National Geographic, veo un documental en el Investigation Discovery, todos me presentan una historia. Entonces, por más de que yo esté, no es un guión de palabra por palabra, porque obviamente las personas que están interviniendo no son actores, sino que están dando su testimonio real. Es por lo menos un guión estructural que me presenta, voy a tomar el ejemplo del Investigation Discovery, que me presenta el misterio, me presenta primero el setting del pueblito donde no pasaba nada y hasta que pasó tal cosa, o sea, todo tiene un orden, inclusive para mantener a la audiencia prestando atención, porque si a mí me empiezan a contar una historia que no tiene ni pies ni cabeza, es difícil mantener la atención porque no hay
esa expectativa de qué va a pasar, sino que es simplemente imágenes y ya. O sea, si son solamente imágenes y aquí no ha pasado nada, no hay ningún orden, es muy difícil prestar atención, entender realmente está pasando e inclusive poder formar una opinión, porque al final uno se puede quedar con que esto no tenía ningún orden, ningún sentido. Y sí, obviamente un guión es súper necesario, inclusive hasta para yo contar algo que ha pasado en el día, yo necesito un guión, necesito poder contar en orden para que la historia que yo estoy contando se entienda, mucho más si es una producción de cierto nivel. Bien, muchas gracias. Vamos con Marco, por favor. Uy, sí, cada producción audiovisual y cinematográfica y de documentales sí necesitan guiones. Pero, y todas, aunque dudando un poco de los documentales, no sé si esos necesitan estructura dramática, como la que estaba preguntando en su momento. Aunque supongo que sí, porque hay documentales de animales, más que nada, donde el narrador siempre como que, donde el narrador y la banda sonora se acoplan a la imagen de, por ejemplo, cuando un león está tipo afaenando una gacela, por así decirlo. Y sí se siente el drama y algunas personas por ejemplo, la gente común más que nada, ellos notan, e incluso a veces he escuchado expresiones por decir dicen así algunos, de que cuando, por ejemplo, el león mata a la gacela y así. De ahí en el resto, por ejemplo, en películas o audio o en cortometrajes, eso es más que claro de que sí necesita el drama siempre. Y eso sería todo. Bien, gracias, Marco. Vamos, por favor, con Andrés. Hola, buenas noches. Pienso que obviamente debe tener una estructura, así sea documental, porque como bueno, ya dijo la compañera hace un momento, tiene que tener un orden, un principio, un final y todo eso, y sobre todo yo creo que en el centro es donde más va el drama también para enganchar un poco al espectador y que vaya subiendo el clímax. Como ejemplo, ahorita puedo poner el documental que estuvo nominado al Oscar, El Agente Topo, el documental chileno. La verdad es que a mí me dejó con la duda si completamente era un documental porque tenía toda la estructura dramática de una película como tal, que no parecía documental. Entonces al menos yo me quedé con la duda si era ficción o terminaba siendo real, pero yo creo que ahorita es el ejemplo más fresco que tenemos en cuanto a documental. Eso quería comentar. Gracias, Andrés. Por favor, vamos con Karina. Gracias. Bueno, en relación a la pregunta que planteo, efectivamente tiene que haber por lo menos una estructura básica, porque en el caso de lo que corresponde a documentales, este guión se va también construyendo o agregando muchas cosas a medida de que van habiendo las intervenciones de los ejes del documental, ¿verdad? Ya sean personas, acontecimientos nacionales, internacionales, etcétera, ¿no? Yo creo que siempre tiene que haber una partida de una estructura mínima o básica, o también depende también de la investigación previa del documentalista, pues no, dependiendo de cuánto yo conozco a mi personaje entrevistado o el hecho que voy a abordar en mi documental, yo puedo estructurar mejor o más cercanamente un guión que busque mostrar lo que yo quiero mostrar, pues no como director o como productor del documental. Pero a la larga o a la corta, siempre como hablamos que son hechos, ya sean o personajes, siempre va a haber cosas agregadas y que se van a ir modificando en este guión inicial hasta ahí se van a consolidar en la postproducción. Ya una vez que ya tengamos todo el material recopilado con criterios, tal vez fotografías que no esperábamos recibir para este trabajo, o testimonios o situaciones que a veces aparecen en la avanzada, ¿no? Entonces, sí, tiene que haber siempre un guión inicial, pero este guión va a ser, creo que es uno de los más más vivos o que se modifican continuamente hasta ya el trabajo de postproducción. Gracias. Vamos con Juan, por favor. Bueno, tres cositas que quisiera decir respecto a eso y quisiera contar otra cosa más sobre un comentario que habías hecho, Carlos, hace un rato.
Bueno, primero, yo creo que mínimo se necesita aunque sea una escaleta, porque aunque sea cine experimental, se tiene que saber a dónde apuntar la cámara. También creería yo que tal vez ya un cine no tan clásico, no tan regular, o sea, perdón, no tan normativo, ya, por así decirlo, ¿no? Un cine no tan normativo podría incluso tal vez formar un guión después de tener ya el registro, o sea, ya tener cosas grabadas, ¿no? Ya coordinar cómo van a poner ya en el momento del montaje. Eso creería yo que también puede ser, no lo estaría seguro. Ya, y algo quería comentar, Carlos, respecto a lo que habías dicho sobre la necesidad de que tienen que tener los cineastas de ver películas y más bien y de tener lo nuestro, ¿no? A mí me gusta muchísimo el cine francés. Me gusta muchísimo la Nouvelle Vague, me gusta muchísimo el impresionismo francés, el cine francés de los 20, el realismo poético. Y muchos de estos cineastas se formaron en cineclubs. Se formaron en cineclubs y empezaron a salir a partir de la creación de las cinematecas. ¿Ya? Y empezaron a salir a través de las cinematecas. Entonces, es muy necesario que un cineasta asista a cineclubs y vea películas. Eso es todo. Gracias. Bien, gracias, Juan. Una cosa más, disculpe. Juan, aquí en Ecuador hay, como lo que acabas de decir, cineclubs. Sí, hay muchísimos cineclubs acá en Ecuador. ¿En qué ciudades, más que nada? ¿En qué ciudades? En la mayoría de ciudades. Si quieren, después les paso una lista de los cineclubs. Inclusive hay una federación de cineclubs ecuatorianos. Y hasta ahora lo sé. Sí. Entonces, ya, si quieren, después les paso la lista, pero sí hay cineclubs aquí en el Ecuador. Ruego. Bien, sigamos. Un poco hay que entender una cosa, que tenemos primero que diferenciar qué es dramaturgia de lo que es drama. Muchas veces confundimos dramaturgia con drama. Drama es no solo un género que puede ser del teatro, de las artes escénicas, del cine, ¿no? Es un género, ¿no? Y dramaturgia es la forma en cómo construimos nosotros una historia. Esa es la dramaturgia. Es la forma en que construimos una historia. Y la dramaturgia ha existido siempre. Desde que los primeros hombres se sentaban alrededor del fuego a contarse una historia, la forma en que contaban esa historia para hacerla interesante, eso es dramaturgia. Cuando alguien nos cuenta un chiste, un cacho, como nosotros lo conocemos acá en Ecuador, está haciendo dramaturgia. ¿En qué sentido? En que nos está dando un orden para contar una historia. Eso es la dramaturgia, el tener un orden para contar algo. Entonces, es esencial en el cine, sea de ficción, sea documental, de que haya dramaturgia. Y la dramaturgia está en el guión. Así sea, como Juan decía, cine experimental. Hasta para hacer cine experimental necesitamos una estructura, hasta para que sea experimental. Entonces, por eso es importante. ¿Qué es cine experimental? El cine experimental es un cine que, digamos, no está compuesto con una dramaturgia tradicional aristotélica, que no lleva las reglas de decir voy a contar una historia de principio a fin, sino que voy a hacer toda una serie de elementos que provoquen otro tipo de sensaciones en el espectador. Como les decía, la dramaturgia está en todos los elementos, ¿no?, que nosotros queremos participar, contar con el público. Por eso es que se utiliza muchas veces, especialmente en el cine de suspenso, ¿no?, cierta información que, por ejemplo, conoce el público. Esta información que conoce el público, ¿qué es lo que hace? Que provoca más tensión, ¿no? Un ejemplo típico de esto es La ventana indiscreta de Hitchcock, ¿no?, en donde el espectador sabe que el asesino ya se dio cuenta que le estaba mirando y va tras ese personaje, ¿no? Va al edificio donde le estaba observando. Esa información que tiene el público, ¿qué es lo que causa?
el espectador, que se cree más tensión, o sea, se crea suspenso. Entonces, todos estos elementos